Y bueno, para todos aquellos que no me conocen, me presento, soy Lau Parraguirre, actualmente como Purpose Manager para México de Incluyeme.com. Y bueno, pues ya con más de 10 años de experiencia justamente en todo este tema de diversidad, equidad e inclusión, ayudando a las empresas a llevar a cabo sus proyectos estratégicos en tema de ello. Entonces, sin más, pues vamos a dar inicio y quiero contarles un poco acerca de quiénes somos. Nosotros somos una empresa social que trabaja ya desde el 2013 apoyando y guiando a las organizaciones justamente en la implementación y desarrollo de sus programas de diversidad e inclusión. Nos dedicamos a la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Este es nuestro objetivo. Y bueno, siempre de la mano de nuestro propósito, que es lograr una sociedad más equitativa e inclusiva, porque creemos en el valor que tiene la diversidad. Y esto lo hacemos de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante comentarles que somos la única organización que trabaja con todos los tipos de discapacidad y estamos en toda la región. Y bueno, sin más, quiero presentarles en este webinar vamos a estar platicando con una persona integrante igual de Incluyeme.com, experta en todo en el tema de estrategia y acompañamiento con nuestros clientes. Para este webinar que lleva como título ¿cuánto cuesta realmente incluir personas con discapacidad? Y que seguramente hoy en día es una pregunta que ronda dentro de las organizaciones. Bueno, pues justo para hablar con nosotros el día de hoy tenemos como invitada estrella a mi compañera Mar González. Les voy a contar un poco acerca de la trayectoria que tiene Mar en este tema de inclusión y diversidad. Y bueno, Mar González Sierra es experta en el desarrollo organizacional y diversidad, equidad e inclusión, con experiencia en la creación e implementación de estrategias para grandes empresas en América Latina. Actualmente está como Impact Developer en Incluyeme.com. Lidera proyectos de inclusión sociolaboral con compañías de sectores como financiero, hotelería y sector social. Tiene amplia trayectoria en recursos humanos, lo cual le permite diseñar estrategias alineadas a las necesidades del negocio. Y bueno, Mar impulsa la inclusión desde recursos humanos, combinando innovación, diversidad y visión estratégica para transformar organizaciones y generar resultados positivos, tanto en las personas como en el negocio. Bienvenida, Mar. Encantada de que estés con nosotros el día de hoy para hablar de este tema que tanto nos apasiona. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lau. Muy feliz de poder estar para este tema que justo une mis pasiones, que es el tema de recursos humanos y discapacidad. Entonces, muy emocionada porque aparte ya veo varios conectados para que las ideas que podamos tener para que ellos empiecen a incluir y se puedan volver realidad. Perfecto, pues muy bien. Encantada de nuevo de que estés el día de hoy con nosotros justo para abordar este tema que es importante y sobre todo que ha generado de repente muchas expectativas con algunas empresas. Seguramente tú desde el área en donde te encuentras también llegan contigo preguntando este tema, ¿no? Muchas veces se tiene la idea de que es súper costoso y cómo vamos a empezar y que el presupuesto que muchas veces con trabajos nos aprueban y luego pues para temas de diversidad e inclusión seguramente estaría súper difícil. Entonces, el día de hoy justo te invitamos a ti a platicar con nosotros para abordar todas estas temáticas que muchas veces pues generan confusión y que pues puede ser un poco más sencillo de lo que nos han costado. Antes de abordar justamente esta serie de preguntas, Mar, que nos hicieron llegar para poder preguntarte directamente, quiero compartirles a todas las personas que están hoy con nosotros algunos datos súper importantes y uno de ellos es que el 45% de las empresas que implementan programas de inclusión mejoran significativamente su clima organizacional. También nos habla que estas empresas que van liderando el tema en DI y en la inclusión de personas con discapacidad reportan un 28% más de ingresos por empleado y el doble de probabilidad de superar financieramente a sus competidores. Entonces aquí pues ya estamos hablando justamente de un golpe directamente al negocio y a la rentabilidad de las empresas.
Además, bueno, hablando justo de América Latina, porque el día de hoy tenemos a personas de diferentes países, lo cual me da mucho gusto. Les comento que el 40% de estas empresas en América Latina ya cuentan con políticas inclusivas formales. Sin embargo, bueno, hablando de toda una región, el 40% nos habla que todavía tenemos un gran campo de área de oportunidad para seguir trabajando en estos temas. Y bueno, Mar, ahora sí te paso el micrófono. Cuéntanos un poquito de más datos importantes desde tu experiencia y que nos puedas compartir. Gracias, Lau. Cuando seleccionamos el tema de qué íbamos a dar este mes, creíamos que sí, es una constante que a todos los Impact Developers, que somos varios acá en Inclúyeme, nos están preguntando, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué tan rápido lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y la verdad, esto no tiene una receta ni tiene un budget exacto, pero sí tiene muchos beneficios que ahorita les voy a contar y también muchos costos que tenemos que ir considerando, pero es principal el que empecemos a ver todo este tema desde una estrategia. ¿Qué pasa? Seguramente todos los que están conectados aquí, o en su mayoría, vienen de empresas desde la parte de RH o desde la parte de innovación o desde la parte de DI. ¿Y qué es lo que más nos piden? Que sea algo que nos va a dar a cambio a la empresa. Y creo que yo, viniendo de parte de empresa durante 10 años, sí, todo proyecto que vamos a plantear, siempre nos van a preguntar dónde está el retorno, dónde está este ganar para nosotros y que no solo se vuelva el proyecto bonito o el proyecto social o el proyecto que nos va a ayudar en ciertas cosas, sino que realmente se vuelva parte de una estrategia. Y consideramos que es fundamental que sigan estos proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos estos primeros dos datos. El 15% de la población mundial actualmente tiene discapacidad. Me choca hablar con porcentajes porque luego como que no los podemos visualizar tanto, pero si nos vamos a una población, ese 15% es China, casi China. Nos falta un poquito para llegar a la población de China. Entonces, imagínense todas esas personas que hoy en día tienen una discapacidad. Si ya nos vamos un poquito más hacia nuestras realidades, porque estamos principalmente empresas de Latinoamérica, el 80% de las personas con discapacidad en Latinoamérica no laboran. Ese 80% son alrededor de 68 millones de personas, que es un equivalente a Francia, un equivalente a Reino Unido. Entonces, si ya nos vamos a estos números de ese volumen de población que no está teniendo oportunidades laborales, o que no lo estamos tomando en cuenta para diferentes cosas, ahí sí ya vemos como, ok, tenemos que empezar a hacer algo, porque esa población existe, esa realidad existe. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa realidad pueda integrarse a nosotros con el mejor costo y la mejor estrategia? ¿Qué pasa? Cuando empezamos también con temas de quiero empezar a incluir, lo primero es muy costoso, muy costoso. Y primeros miedos que vienen, la productividad me va a bajar, porque si yo contrato a una persona con discapacidad, debo de estar atrás de él o me voy a tardar mucho más en capacitarlo. Y la realidad es que no lo sabemos, o sea, no sabemos porque cada persona es diferente y sea con discapacidad o sin discapacidad. Yo si contrato a una persona, puede ser que a mí yo, Mar González, me tarde 3 meses en agarrarle a un nuevo sistema y mientras otra persona se tarde 1 mes u otra persona se tarde 6 meses. Realmente este tema de aprendizaje no va tanto con la discapacidad y que muchas veces hay muchísimas discapacidades que no tienen nada que ver con este tema de aprendizaje. O es que va a ser mucho más lento porque voy a tener que yo, líder, estar atrás de él. Si lo capacitamos muy bien y lo empoderamos y todo este tema de confiar en las personas, probablemente no sea así. Como un nuevo ingreso, vas a tener que estar con él, pero después, si hacemos muy bien este proceso, muy bien todo este ciclo de vida del colaborador, en tema de onboarding, accesibilidad, todo probablemente se desarrolle como otra persona. Y aquí este punto de 35% de mayor rentabilidad en las empresas que hoy en día ya están incluyendo. Este es un dato real. ¿Por qué? Justo por estos temas de entra mayor innovación, tienes mucha más oportunidad de talento, de encontrar al mejor talento, de muchas veces para todos los reclutadores es súper difícil encontrar a un buen candidato. ¿Qué pasa si abrimos
ese 15% de la población que también puede entrar con nosotros. Seguramente va a entrar más innovación, más ideas, más todo. Entonces, por eso nos ayuda al tema de la rentabilidad. Después me voy al dato de acá abajo, el 30% en reducción en la tasa de rotación. La rotación para todas las empresas es muy costosa. Nos cuesta porque es más costoso traer a alguien nuevo que mantener a esta persona, ya sea con incrementos salariales. La rotación para las empresas es altísimo. Entonces, si podemos reducir esta rotación, ahí no es un costo, pero es algo que yo voy a ir disminuyendo a largo plazo. Y segundo dato que tiene que ver con este tema de rotación, es 4 veces más leal una persona con discapacidad a su entorno laboral. Algo sí importante. Estos datos, para que se vuelvan reales, debe de haber una cultura real de inclusión. Porque si quiero que se mantenga esta persona por mucho tiempo, que sea mucho más leal, sí debo de tener una estrategia incluyente en todo sentido. Desde su ciclo de colaborador, el tema de accesibilidad, en todo en general. Oye, Mar, aquí ya le estás aumentando muchísimas cosas que nos las va a hacer mucho más costoso. Tranquilos, no pasa nada. Ahorita van a ir viendo cómo sí podemos hacerla tan cara como queramos, tan amigable en budget como queramos, rápida, lenta, lo podemos ir haciendo según las necesidades de cada una de las empresas, pero esto es muy importante. El empezar a incluir nos ayuda en rentabilidad, en reducción de rotación y en el tema de la lealtad. Y ya en los últimos 2 datos, en el tema de adaptaciones. Siempre es otro de los frenos de, es que yo no puedo adaptar ahorita porque mis baños no son accesibles, o porque todo mi espacio no es accesible, no tengo accesibilidad digital. Realmente el 60% de las adaptaciones no tienen costo. Entonces, pues es un número bastante grande, y de ese 40 que nos queda que sí tiene costo, la OIT sacó un aproximado que estos costos están máximo en $500. Que si ya empiezas a decir, oye, es que $500 son $500, la verdad es que sí, pero si lo empiezo a jalar de cuánto me va a ayudar en rentabilidad, cuánto me va a ayudar en rotación, en que las personas sean más leales, en que se quieran quedar con nosotros. Y en tema de marca, creo que esos 500 dejan de ser un valor tan grande. Y algo importante, las personas que entran a la compañía, solo el 1% de esas personas con discapacidad requieren adaptaciones costosas. Si nos vamos a tema de cuotas de varios países que están conectados, que tienen el 5, el 3, o algunas empresas que ya tienen valores un poco más altos, de ese valor que tienen, solo el 1% les va a pedir una adaptación mucho más costosa. Y si ya lo empiezan a contrarrestar de cuánto gano en tema de rentabilidad, marca, rotación, estos costos se empiezan a diluir mucho más. Entonces, aquí sí quiero como cerrar con esta frase que está arriba de los costos de incluir, más bien está en el no incluir. Eso ya no te preocupes, Lau. Lo costoso ahorita no es incluir, sino lo costoso no es incluir, sino... Ay, ¿le puedes regresar? Ya me perdí. Sí. Lo costoso no es incluir, lo costoso es no hacerlo. Y justo como mencionó Lau en el slide pasado, las empresas que ya lo están haciendo ya están duplicando dígitos en ciertas cosas. Entonces, si yo no lo empiezo a hacer, otra empresa lo va a empezar a hacer, y eso nos ayuda en tema de marca. Yo cliente, pues probablemente empieza a consumir más de empresas que van más ligadas hacia temas que yo estoy considerando. En este caso, inclusión como tal. Entonces, esto es un poquito de la intro, de todos los datos que podemos tener, que todos estos datos son reales. Y muy importante, si no tenemos una estrategia como tal, nos va a costar mucho, mucho más. Que eso nos pasa en todo, ¿no? Si yo no voy con mi lista del súper al súper, me voy a gastar el triple, porque no tengo ni idea de a qué debo de ir, qué es lo que necesito, para cuándo lo necesito, cuántos platillos me van a salir por semana. Y lo mismo acá, si yo no tengo una estrategia, voy a empezar a hacer ideas aisladas que probablemente haga que me suban mucho más el budget que pues en sí no tenía. Ahora sí lo hago. Gracias, Mar. Y justo con todos estos datos que nos estás brindando de introducción, nos damos cuenta que muchas veces de inicio se tienen ideas erróneas, ¿no? Justo esta parte de si contratamos personas con discapacidad,
nos va a generar un gran impacto económico, y nos estás diciendo que solamente es el 1% muchas veces de estas contrataciones las que realmente generan como esta necesidad de implementación de ajustes. También aquí importante, uno de los datos que mencionabas, es del 40% realmente de estos costos, y bueno, en la mayoría de países tenemos algunas deducciones fiscales, en donde también pues ahí se logra ver como el retorno. Entonces realmente sí, y como bien dices, generamos como esta estrategia, podemos prever muchas veces estos costos que se tienen que implementar, o bien darnos cuenta que pues no era del todo real el tener que implementar grandes cambios que generen costos económicos o de impacto a las empresas. Y bueno, Mar, pues ya con toda esta información, me gustaría ahora sí pasar de lleno a las preguntas, porque sin duda esto nos genera mucha incertidumbre y muchas cuestiones acerca de realmente cuesta implementar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, y sobre todo de personas con discapacidad en las organizaciones. Seguro tú ya en toda esta experiencia que tienes actualmente en este acompañamiento, te has topado un sinfín de historias en las que pues muchas veces estos programas de inclusión pues resultan ser justamente exitosos por esto, ¿no? Por el paso 1, paso 2 y paso 3 que logras definir, depende de las necesidades que tienes con las empresas. Entonces, esto me lleva justo a una de nuestras primeras preguntas. Voy a dejar de compartir para poder enfocarnos en tus respuestas. ¿Qué respuesta has visto justo por parte de las empresas que han invertido en programas de inclusión? Esto en términos de productividad y cultura organizacional. Cuéntanos un poco acerca de esto, Mar. Creo que en tema de cultura, yo diría que es el más clave para iniciar, y es en el que puedes tener un retorno muy grande, pero es difícilmente medible a veces, ¿no? Entonces, pero sí puedes ver los cambios. ¿Qué pasa? En cultura nos va a chocar en tema de sentimiento de pertenencia, en compromiso con la organización, en el clima como tal, pero si hacemos un muy buen change management, vamos a poder ver cambios como tal. Hay un estudio que sacó Accenture donde el 90% de sus empleados reportan mayor sentido de pertenencia con todos los programas de inclusión y diversidad que tienen. Entonces, ¿de qué hay datos? Lo hay. ¿Y qué también nos dice en cultura? Muchas de las encuestas de clima organizacional, tanto interno que hacen las empresas como externo, hoy en día ya preguntan por temas de inclusión. ¿Qué nivel de inclusión estás teniendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Yo como empleado, medir la inclusión, si es real o no es real. Y eso nos ayuda a que podamos mejorar nuestras estrategias, pero al mismo tiempo, si no tenemos esta parte de cultura, no nos va a ayudar. Entonces, hoy las empresas que lo están haciendo, sí te dicen, sí ha transformado mi cultura. Tenemos el ejemplo justo de Accenture, que nosotros trabajamos con ellos. En tema de productividad, también hay equipos mucho más diversos en innovación y resolución de problemas. Y aquí justo para salirnos un poquito, luego nos cuesta, si nos enfocamos solo en discapacidad. Hay un video muy padre de Ford que sacan la nueva camioneta edición de hombres, ¿no? Y viene sin bolsas de aire, sin tal, sin y muchos, ¿no? Y es como, ¿por qué crearon esto si viene sin esto y esto y esto, ¿no? Y lo que promocionan es, al ingresar a muchas mujeres al equipo, pudimos obtener nuevas ideas, ¿no? Porque ellas diseñaron esto, que vieron que era mucho más necesidad para acá. Y lo mismo nos pasa con personas con discapacidad cuando las empezamos a incluir. Vienen nuevas ideas que probablemente nosotros no habíamos visto porque no es nuestra realidad, o porque simplemente es un enfoque totalmente diferente lo que ellos nos pueden presentar. Entonces, en productividad, tema de innovación, siempre les va a ayudar. Hay un caso de Walmart Centroamérica que también ya publicó, que reportan un incremento en la eficiencia operativa tras incorporar personas con discapacidad. Y aquí estamos hablando de uno de los mayores negocios que ya está incorporando en toda su cadena, ¿no? Entonces, aquí nos ayuda mucho. Si alguien tan grande, que luego vemos que entre más grande eres, más compleja se vuelve toda tu operación, ya está incluyendo, todos los demás podríamos empezar a incluir de cierto modo, y a tema de productividad probablemente no nos vaya a afectar.
o en la parte de tecnología, está comprobado que personas con autismo demuestran un alto nivel en detalle y análisis, ¿no? Entonces nos ayuda a mayor precisión, productividad en desarrollo de softwares. Entonces no solo es ya no solo las empresas en temas operativos los están incluyendo, sino en todos los roles los pueden incluir y en todos los roles te va a ayudar a que impacte en tema de cultura, a que impacte en productividad. Gracias, Marc. Qué importante lo que nos estás mencionando justamente de este retorno de inversión, ¿no? La inclusión no se traduce en gasto, sino una inversión estratégica justo que nos ayuda a transformar la cultura y la rentabilidad dentro de nuestras empresas. Entonces, seguramente pues es un gran motivo para dar el primer paso o bien continuar madurando la estrategia que cada uno de los que estamos el día de hoy aquí lidera dentro de nuestras organizaciones. Y que ahí, perdón, antes de que pases a la siguiente, Lau, súper importante el tema de retorno de inversión. Toda estrategia que empezamos a hacer y todas las estrategias que las grandes empresas ya están haciendo en tema de DI, están metiendo temas de data. Sin data, los proyectos realmente no sabemos si nos están funcionando o no. Y no por ser un proyecto de discapacidad, no debería de tenerlo. Algo importante, Mara, algo aquí que decimos aquí en Inclu, que nosotros trabajamos justamente con datos, no con percepciones, ¿no? Porque justamente al poder medir, puedes revisar realmente el impacto y lo que te está funcionando, porque muchas veces seguimos ahí dando vueltas en algo que quizá no nos esté llevando a lograr nuestros objetivos. Entonces, justamente si logramos medirlos, ver cómo estamos avanzando o si realmente estamos en este camino que queremos lograr, bueno, pues es más sencillo hacerlo de esta manera, midiendo y obteniendo datos de lo que estamos haciendo para lograr nuestras metas. Antes de continuar, les invito a dejar sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas para que al final pues, de esta charla podamos dar un par de minutos para poder obtener estas respuestas. Y bueno, Mar, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los costos iniciales asociados con la implementación de estos programas de inclusión para personas con discapacidad? Mira, te diría que depende de la estrategia que tengas, o sea, porque en realidad de costos hay muchos, pero depende de cómo lo vayas a hacer. ¿Qué puede ser? Costos de instalaciones, accesibilidad física, accesibilidad tecnológica, en tema de capacitación o concientización, el ajuste en procesos de reclutamiento, en tema de revisión de políticas. Sí, eso puede ser de los principales costos que vas a tener, pero también depende de la estrategia que tú vayas a empezar a utilizar. Y muchos de estos costos, como vimos, puede ser que se vuelvan mucho más bajos a lo que estamos considerando, porque estamos encontrando al aliado experto que nos va a ayudar a que sea mucho más sencillo o porque realmente no necesitamos hacer toda demoler nuestro edificio y volver a construir un edificio con accesibilidad universal. No, tal vez si es una rampa movible o es cierto ajuste que podemos ir haciendo para que esto cambie. Pero yo les diría, principales costos iniciales es el tema de instalaciones o, bueno, accesibilidad y tema de concientización. Nosotros siempre en Inclúyeme decimos que tenemos un modelo integral de 6 elementos, pero el que une a todos es el tema de la cultura. Si no concientizamos, si no hacemos una conciencia real hacia estos nuevos procesos con el equipo directivo, con el equipo de líderes, con los equipos que van a estar recibiendo a la persona, por más que transformes tu inmueble, se nos puede caer la persona porque está recibiendo, no está siendo bien recibido. Entonces, principal cosa, yo te diría que la concientización para iniciar todos estos procesos y generar una cultura. Claro, y justo esto, ¿no? Detectar los sponsors que tienes de manera interna porque son quienes te van a ayudar a crear, a construir justamente esta cultura y bajarla a toda la organización, sobre todo si logras identificar liderazgos que vayan acorde a esta, o que estén de acuerdo justamente con todo el tema de cultura inclusiva, bueno, es muchísimo más sencillo porque pues así se empieza a vivir ahora sí dentro de las organizaciones. Justo, y, perdón, Lau, y que también te ayuda al tener a todo tu equipo concientizado,
deja de ser el proyecto de DI o el proyecto de recursos humanos, empieza a ser el proyecto de todos, donde si en cualquier momento voy a construir un nuevo edificio, una nueva sucursal, seguro el equipo de facilities o de leasing ya va a empezar ok, en temas de accesibilidad universal lo tengo que empezar a considerar. O el equipo de IT va a empezar a considerar, ok, quieres meter este nuevo sistema, pero realmente es accesible para los sistemas de lectura que estamos utilizando, o nos pone subtítulos o cosas así. Entonces deja de ser un proyecto de uno para ser un proyecto de todos, y en vez de tener como estrategias, no sé, un ejemplo de una evaluación de desempeño, que tienes el mejor sistema para hacer las evaluaciones de desempeño, pero no es incluyente. Entonces ahí ya tienes un costo extra, porque vas a tener que utilizar esa herramienta más otra herramienta que te lo haga el proceso para las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si de inicio en la licitación hubiera buscado una herramienta que fuera totalmente accesible? Entonces ahí disminuye el tema de costos, y el tema de horas hombre, que eso también es algo que buscamos en todas las empresas, reducir costos de hora hombre. Entonces nos ayuda mucho si todos estamos concientizados, es el proyecto de todos, todos empezamos a transformar y todos empezamos a identificar estas adaptaciones o accesibilidades que necesitamos, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, pero para mejora en general del talento que tenemos. Gracias, Mar. Oye, nos están llegando por ahí preguntas. Muchas gracias por las personas que ya se han animado justamente a dejarnos sus dudas. Y ahorita que estamos hablando de colaborar, justamente de buscar estos sponsors, de generar equipo para lograr estas metas en nuestras estrategias, algo que nos preguntaban mucho es qué alianzas han funcionado mejor para crear programas sostenibles en inclusión laboral de personas con discapacidad. Mira, yo te diría que ahí no hay una alianza. La mejor alianza es la que se adapta a las necesidades que tú tienes y que realmente es el experto en el cual puedes confiar. Y algo que yo sí diría es, en vez de iniciar todos estos proyectos de inclusión a personas con discapacidad solos, busquen a expertos que ya lo hacen, busquen a empresas que ya lo hacen, de las cuales puedan aprender. Así reducimos el aprendizaje, reducimos el error que podemos estar expuestos. Eso nos va a ayudar mucho. ¿Y qué también nos sirve con este tema de alianzas? El no empezar de cero, el no regarla también ahorita, perdón, el no equivocarnos, seguro es muy mexicano, el no equivocarnos en temas laborales, que ahorita la ley ya se está enfocando también en estos temas, que no tengamos alguna sanción y que lo podamos hacer más rápido, y que se nos pueda quitar este miedo que tenemos, porque no, yo soy de tecnología, seguramente yo nunca voy a poder contratar a una empresa. Oye, y si le preguntamos a Accenture cómo le está haciendo, oye, no, es que yo soy de retail, no lo voy a poder hacer. Si le preguntamos a H&M cómo lo está haciendo, entonces eso nos va a ayudar mucho al tener alianzas. Busquemos a las alianzas que más te ayuden y que vaya con la estrategia que tú necesites. Si te dan una lista una receta de lo que vas a hacer, realmente es muy complicado, porque todas las organizaciones vivimos muy diferente, la cultura, los tiempos, el budget. Entonces, buscar a alguien que sea aliado de tus necesidades. Claro, identificar muy bien las necesidades, y sobre todo por algo que dices, Mar, que no todos los sectores son iguales, y creo que hoy en día hay algunos sectores que van muy avanzados, que ya tienen una estrategia de inclusión muy avanzada, muy madura, y algunos otros sectores en los que a lo mejor les está costando más trabajo, justamente por el objeto social que tienen dentro de cada una de las organizaciones, y desde dónde viene la necesidad pionera de poder implementar una estrategia de inclusión, ¿no? Entonces, creo que justamente es acercarnos a los expertos. Digo, si queremos construir una casa, pues vamos a ir justamente con las personas que construyen, que nos ayudan a construir casas, ¿no? Y también construyes con un solo arquitecto, seguramente, porque si empiezas a meter muchos arquitectos, te queda ahí algo muy, muy extraño. Entonces, también eso ayuda mucho. Busquen alianzas que puedan ayudarlos en muchos elementos, para que puedan sumar peras con peras, manzanas con manzanas, y se les den reportes que se hablen entre ellos mismos, porque si no, después es muy difícil, y que nos pasa mucho con empresas globales, donde es que en Brasil es uno, en Argentina es otro, en México tal,
y luego unir todas estas partes puede costar. Entonces, yo les recomendaría también una alianza que pueda ayudarlos en todas las poblaciones o en todas las ubicaciones donde estén. Claro, para poder tener los mismos pasos en los sitios en los que nos encontramos, porque el día de hoy tenemos, ya estoy viendo por aquí, tenemos organizaciones que tienen presencia en toda la región, entonces seguramente por ahí fue la pregunta. Mar, actualmente, ¿cómo ves el panorama de inclusión en la región, en Latinoamérica, para los próximos 5 años? ¿Y cuál sería justamente este rol de empresas del sector privado? Mira, yo te diría que, sin tocar temas políticos, ahorita estamos en un tema de incertidumbre, ¿no? En un tema de qué está pasando con todo este tema de diversidad e inclusión. Pero la única realidad que tenemos, o sea, hay mucha incertidumbre, pero la única realidad que tenemos es que ese 15% de personas con discapacidad siguen existiendo. Y ese 80% en Latinoamérica que no tiene trabajo va a seguir existiendo. Entonces, yo sí, yo creo que debería de estar la tendencia a tener mayor regulaciones y políticas públicas para apoyar en este tema, avanzar en accesibilidad digital. Ahorita un avance impresionante dentro de las empresas, como también lo que las empresas están ofreciendo hacia sus consumidores. Entonces, creo que la accesibilidad digital viene mucho más fuerte. El tema de AI nos está ayudando a que podamos empezar a hacer procesos mucho más acelerados en muchas cosas también de personas con discapacidad, que también las nuevas generaciones buscan este tema de inclusión. Entonces, por más que ahorita podamos empezar a este término de inclusión y diversidad, tener una forma diferente, las nuevas generaciones lo van a seguir pidiendo. Entonces, es una realidad que ellos lo van a exigir como consumidores, como colaboradores. Y creo que hoy en día el rol del sector privado es crucial. Necesitamos esa proactividad para que realmente existan estas estrategias sostenibles y que sí se haga. Entonces, yo ahorita, en vez de preguntar si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, es cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, necesitamos tal vez se va a cambiar un poco el términos que utilizamos. En vez de diversidad y inclusión va a haber un tema de respeto y valores. No lo sé por esta incertidumbre que estamos manejando, pero la realidad es que las poblaciones existen, las desigualdades existen, la necesidad de incluir talento existe, de incluir esta China a diferentes mercados. Para los que entraron tarde, me refiero a China, la población mundial de personas con discapacidad equivale a ellos. Necesitamos talento. Nos está costando también en las empresas encontrar high performance. Si tenemos mucho más oportunidad en tema de talento, lo vamos a encontrar. Entonces, necesitamos que el sector privado se ponga las pilas, que los que ya le están metidos en esto lo sigan haciendo y lo sigan haciendo súper bien para cambiar la cultura interna y con ello transformar la cultura externa. Y creo que es algo que van a seguir pidiendo sobre todo en Latinoamérica, donde las desigualdades son mayores. Claro. Además, ¿cuántos estudios no tenemos recientemente, Mar, en donde justamente se nos habla de que las empresas ya no están encontrando el talento que desean para cubrir sus posiciones, ¿no? Entonces, creo que también es una oportunidad de voltear a ver en donde muchas empresas están desaprovechando el talento y las competencias de la gente que está allá afuera en busca de alguna oportunidad laboral. Entonces, creo que justamente es lograr aprovechar lo que se tiene actualmente y ver a aquellas personas que pues muchas veces por mil y un razones y situaciones pues fueron invisibilizadas, y estamos en un muy buen momento, creo yo, como bien dice, sin meternos a temas ahí complicados, estamos en un muy buen momento para seguir avanzando y para justamente seguir implementando y fortaleciendo esta idea de que todos tenemos los mismos derechos y todos merecemos el mismo respeto. Digo, creo que este porcentaje que nos mencionas, que casi cubriríamos a China de personas con discapacidad, bueno, ya es un gran número para seguir implementando y generando estrategia para la contratación dentro de nuestras organizaciones.
Mar, antes de avanzar por aquí tenemos una pregunta que creo que sería importante tomarla en este momento, antes de avanzar con otros temas. Nos pregunta, bueno, no tiene nombre, decido hacerlo de manera anónima. ¿Qué tipo de adaptaciones son las necesarias para el entorno laboral? Depende mucho de con qué discapacidad vayas a estar trabajando, pero en general son adaptaciones físicas, que ya sea el tema de rampas, el tema de barandales, el tema de ciertas alturas, accesibilidad digital. No sé si estamos trabajando con personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, tal vez si podemos utilizar softwares que nos ayuden a que ellos puedan elaborar sin ningún tema. Y algo muy importante, hay softwares de lectura de pantalla y de lectura de lectura que son mucho más económicos que una silla ergonómica. Entonces, si lo empezamos a comparar, o sea, si buscamos sillas ergonómicas para toda nuestra población, cuando un sistema que nos pueda ayudar a incluir a más personas nos puede facilitar muchísimo, ¿no? Entonces, ese comparativo a mí me sorprendió muchísimo en mi búsqueda. Y son las principales adaptaciones. Te digo, hay muchas adaptaciones que no las tienes que hacer de un inicio, que es que necesito que ya todo sea inteligente, que ya todo tenga tal. No pasa nada. Puedes empezar con el tema de las rampas, el tema tal vez y de braille, que también no es tan costoso. Depende de la estrategia que quieras utilizar, pero accesibilidad física y accesibilidad tecnológica son las primeras. Perfecto. ¿Y cuántas veces te has encontrado que seguramente llegan con esta pregunta, ¿no? Es que tengo que hacer totalmente accesible mis instalaciones para poder empezar a contratar personas con discapacidad. Y cuando... Yo fui la primera. En mis primeros años en una empresa, en una financiera, es que no podemos empezar a contratar. No, claro. No, Pedro, no podemos. A nuestro director de recursos humanos y yo, no, el inmueble no está accesible. Dice, pues, o sea, yo me voy a tardar en hacerlo accesible muchos años, Mari, y no me vas a decir esta pausa, ¿no? Entonces, justo él nos decía que la cola no mueva al perro, ¿no? Entonces, sí, tenemos que empezar a ver cómo transformamos todo lo demás. Si esto que se puede volver un poquito más costoso, nos lo va a hacer más lento. Que también, por legislación, podemos ayudarnos ahí para que no sea menos costoso, pero les ayuda más si transforman una cultura de inclusión a tirar su edificio y construir uno 100% accesible. Claro. Además que muchas veces, justo como tú dices, a ti te pasó, si te ponías a buscar, seguro ya dentro de la organización había personas con discapacidad, ¿no? Y ni cuenta nos estábamos dando. O sea, nosotros queríamos construir el castillo para que llegaran a habitarlo, cuando a lo mejor ya había personas adentro. Entonces, es justamente importante detectar las necesidades y ver cómo sí puedes ir dando estos pasos. O sea, digo, al final tú haces, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Un diagnóstico para revisar qué tan accesibles son tus instalaciones y a partir de ahí generas pequeñas acciones que vas a ir implementando en el tiempo y que a lo mejor algunas van a ser súper sencillas, que no metes ni un peso y algunas otras pues se van a poder ir haciendo acorde también pues a las necesidades de personas con discapacidad que ya tienes dentro o bien que vas a empezar a contratar, ¿no? Los llamados ajustes razonables de cuando tenemos a personas en proceso para ingresar a nuestras organizaciones. Justo, y que hoy en día ya hay herramientas que nos ayudan a que estas evaluaciones o certificaciones de los inmuebles sean mucho más accesibles económicamente y en tiempo sean mucho más rápido. Entonces, que si podemos ir aprendiendo de esas primeras certificaciones o evaluaciones que te empiezan a hacer, seguramente tus próximos inmuebles, tus próximas adaptaciones ya van a ser mínimas, porque ya tu equipo de construcción Facility Leasing ya aprendió de. Entonces, pueden, justo, si nos queremos detener a que no somos 100% accesibles, nunca lo vamos a hacer. También porque todas las discapacidades, así como todas las personas sin discapacidad, necesitamos diferentes cosas, ellos también. Entonces, siempre podrá haber una necesidad diferente y pues, hasta que no la escuchemos, no vamos a saber qué tenemos que hacer. Me acuerdo justo en una de las primeras contrataciones en esa empresa, era una persona usuaria de silla de ruedas y nosotros ya habíamos puesto rampas, miles de cosas, los baños ya se habían transformado, tal.
Y dijimos, por favor, cualquier adaptación que requieras, háznoslo saber. Nosotros estábamos nerviosísimos el primer mes de, no, es que nos va a pedir y pedir y pedir. Y mi proyecto, el budget se me veía impresionante. El único cambio que me pidió fue que si de la cocineta, uno de los microondas, podíamos pasar más abajo, porque todos estaban para que pudieras meter la comida parada y el usuario de silla de ruedas. Y fue el único cambio que hicimos durante los primeros 6 meses. Entonces, si no nos aventamos a hacerlo, no vamos a conocer cuáles son sus necesidades para empezarlas a efectuar. Claro, son cambios tan sencillos que, como bien dices, no implicó invertir ni un peso, solamente baja el microondas, los accesorios del baño, vamos a aflojar un poco las tuercas para las puertas y que no estén tan pesadas. O sea, son cambios mínimos que pudiéramos hacer tanto en nuestros centros de trabajo como en casa para cualquier necesidad que se genera, ¿no? Entonces, creo que el primer paso, como bien dices, es aventarnos, quitarnos justamente como este miedo, estas barreras que muchas veces solamente se encuentran en nuestra cabeza, y también pues dejar que sean las personas que ya tenemos con discapacidad en las organizaciones las que tengan la confianza, y esto viene desde una cultura inclusiva, para acercarse con quienes son responsables y solicitar aquellas pequeñas medidas y acciones para lograr que su trabajo sea realmente independiente. Esa es la idea de poderles emplear dentro de los centros de trabajo. Bueno, Mar, pues vamos a seguir, y esto me lleva a otro tema, justamente hablando de estas ideas que muchas veces tenemos dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo se puede romper el mito de que la inclusión de personas con discapacidad es una inversión costosa y sin beneficios inmediatos? Haciéndolo. Respuesta corta, haciéndola. Y yo creo que viendo todos estos resultados en el tema de rentabilidad, en el tema de rotación, en el tema de, o sea, todos los impactos tangibles y no tangibles o beneficios que puedes tener, creo que ahí está tu respuesta. O sea, ¿cómo rompemos el mito? Cuando lo empezamos a hacer y cuando empezamos a ver que esta data que podemos obtener de esta inclusión empieza a ser favorable. Y realmente en su mayoría va a ser favorable si la hacemos bien. Si realmente tenemos que esta estrategia se vuelva parte del ADN organizacional y del día a día. Justo una de las cosas que siempre decimos cuando estamos con clientes, inclúyeme, lo que busca es dejar de ser necesario, dejar de existir, porque todos estos procesos que nosotros ahorita estamos empezando a, de cierto modo, forzar o hacerlos mucho más importantes en un futuro, todas las empresas va a ser parte de ellos. Ya no van a necesitar tener esta separación de inclusión, estas necesidades, porque todos sus inmuebles van a ser incluyentes, porque nuestro ideal es que todo se vuelva incluyente como tal. Claro, esa es la idea, que en algún momento pues esto se haga como cualquier otro proceso, ¿no? Que aquí me recuerdas mucho cuando tenemos algunos clientes que nos dicen que no saben cómo hacer un proceso, por ejemplo, de reclutamiento y selección para personas con discapacidad. Y dirías tú, la respuesta corta pues es tal cual como lo haces actualmente con cualquier otro talento, ¿no? Simplemente pues, vamos a preguntar si se requiere algún ajuste, y bueno, vamos a tomarlo en cuenta, pero muchas veces es eso lo que nos detiene, es que pensamos que se debe hacer algo raro, que tenemos que buscar el hilo negro para poder incluir. Y así, digo, hablando de interseccionalidad, así lo hacemos también con algunos otros grupos. Siempre estamos buscando el qué es diferente, porque no lo tratamos de hacer igual, y justo más bien vemos nuestros procesos que realmente se puedan ajustar a cualquier tipo de talento de lo que hablábamos, ¿no? Sí, y tal cual es el preguntar. Y justo estos miedos y estos sesgos, tenemos que trabajar con las personas que están más en contacto con estas personas con discapacidad para acercarse y atreverse a preguntar. O sea, ¿por qué a mí, Mar, sí se atreven a preguntarme por qué trabajo yo parada? Ahorita estoy parada. ¿Por qué trabajo yo parada? Y a una persona con discapacidad no se atreven a preguntarle de, oye, ¿estás cómodo? ¿Necesitas algo? No, porque es que ¿qué tal si lo ofendo? No, ¿qué tal si tal? Entonces, tenemos que quitar todos estos miedos para que sea una muy buena comunicación y una mejor experiencia en todo el ciclo de vida del colaborador. Perfecto. Muchas gracias, Mar. Oye, y justo para estas empresas que tienen miedo de comenzar, que tienen ahí muchas dudas, ¿qué les puedes decir a aquellas empresas que tienen dudas sobre la capacidad
productiva de personas con discapacidad, que nos dicen, no, pero ¿cómo? ¿No? Y por ahí, bueno, vamos Yo los dejaría con la tarea de pensar en estos costos ocultos, en este tema de la rotación, la falta de innovación, la pérdida de talento, que muchas veces financieramente va a ser más fácil empezar con inclusión que tratar de atacar de otra manera este tema de rotación e innovación. Entonces, creo que es muy fácil empezar a concientizar, a tratar de eliminar barreras y ver estos beneficios, tanto indirectos como directos, en la parte de rentabilidad y reputación empresarial. Entonces, yo les diría, vean, hagan un análisis real de cómo está su rotación, cómo está su innovación, su pérdida de talento, su permanencia en la marca, su sentido de pertenencia, perdón, su sentido de pertenencia hacia la marca y cómo esto lo pueden empezar a transformar desde el tema de inclusión. Claro, además que, bueno, también sabemos que, no me vas a dejar mentir, que depende mucho el tipo de discapacidad que presente la persona, ¿no? Muchas veces traemos estas etiquetas desde, es que cómo voy a contratar a una persona usuaria de silla de ruedas y seguramente no va a poder, y ahí se quedan los imaginarios en nuestra cabeza y bueno, no entendemos que quizás conocimos a alguna persona o durante nuestra historia de vida a lo mejor tuvimos algún acercamiento con alguien usuario de silla de ruedas, sin embargo, pues cada historia es diferente y en temas de discapacidad, bueno, es lo mismo, podemos tener dos personas con el mismo diagnóstico y sin embargo las necesidades de cada una van a ser diferentes. Y esto pues lo paso también a cualquier condición de vida. Podemos tener dos personas, que tú y yo, que somos mujeres y que podemos tener algunas otras similitudes de discapacidad, de cualquier otra condición, y sin embargo la necesidad que tú tienes va a ser muy diferente a la necesidad que de este lado requiera, ¿no? Entonces también es poder entender desde este punto de vista. Mientras le des las herramientas adecuadas a la persona, se va a poder desarrollar. Y esto lo vemos cuando estamos en recursos humanos, no es con o sin discapacidad. Mientras le des las herramientas y la forma de trabajo y la forma de aprendizaje, no es lo mismo, como ya habías mencionado, cómo aprendo yo, cómo aprende Lau, cómo aprende Juan, que puede tener, ser usuario de silla de ruedas. Entonces, mientras no conozcamos y busquemos brindar las herramientas adecuadas, sí va a ser mucho más costoso, pero si nos aventamos y empezamos a identificar que toda persona tiene necesidades y cómo las adecuamos, lo vamos a lograr. Claro. Mar, antes de que se nos vaya justamente el tiempo, me gustaría abordar preguntas que nos han estado llegando. Por aquí Mónica nos pregunta, ¿qué adaptaciones se pueden realizar para incluir a personas con autismo? ¿Qué le podrías decir? Y seguramente pues de las que más nos hemos encontrado durante la implementación con diferentes empresas, ¿no? Mira, ahí por autismo también. Justo. El autismo es muy diferente, todos lo viven de una manera muy diferente, puede tener más habilidades sociales y menos habilidades sociales. Entonces, va a cambiar. Yo te diría, si ya tienes una persona con autismo, pregúntale cuáles son los requerimientos que él tiene para desarrollarse, pero puede ser el tema de iluminación, el tema de ruido. ¿Qué pasa muchas veces? Si yo desde mi postulación pongo como es una posición con constante comunicación con grandes equipos, tal vez una persona con autismo que tiene habilidades sociales mucho más limitadas va a decir como, yo no, pero el chiste es preguntarle qué necesita, pero seguramente va a ser el tema de iluminación, de audio. No sé, Lau, si tú me puedas ayudar con otro aquí, pero yo diría que esos son los principales. Sí, claro, más bien pues aquí tienes que evaluar cuáles son las necesidades de la persona, porque justamente pues estamos hablando de un espectro en el que, bueno, van a tener diferentes condiciones e impacto ambiental, entonces pues aquí es justo cuidar temas de audición, quizá luz, cómo va a relacionarse con las demás personas, ¿no? A lo mejor algún esquema flexible, y también va a depender mucho de las actividades o el rol que tiene la persona dentro de la organización. Entonces creo que lo más certero es eso, acércate a la persona y evalúa si requiere, qué es lo que requiere y cómo va a impactar esto en el que logre desempeñar sus actividades de mejor manera, ¿no? Con mayor independencia. Ajá, sí, Mar.
Y yo agregaría, muchas veces estas discapacidades que no son visibles tienden a ser mucho más difíciles cuando las quieres integrar. ¿Por qué? Por la barrera que yo tengo como líder de, es que, o sea, puede caminar, puede hacer miles de cosas, pero tal, sí, pero su forma de relacionarse con el mundo es diferente. Entonces, aquí sí la parte de concientizar al equipo, concientizar al líder de que el modo de trabajo va a ser diferente, o el modo de relacionamiento puede ser diferente, no significa que sea malo o sea bueno, simplemente va a ser diferente. Es muy importante la concientización. Claro. Aquí tenemos otra pregunta anónima. Nos dice, ¿por qué los que trabajan en recursos humanos muestran indiferencia y falta de empatía hacia una persona con discapacidad dentro de su empresa? Yo te diría que es falta de conocimiento. Yo no creo que existe la maldad. O sea, yo creo que todas las personas que pueden reaccionar con este rechazo es porque no conocen, porque les da miedo. Y voy a utilizar un ejemplo. Antes yo trabajaba con personas con discapacidad y nos íbamos en el mismo coche y mi mamá, yo estaba muy chiquita, mi mamá, porque teníamos que utilizar carretera, nos llevaba, ¿no? Mi mamá no hablaba durante todo el camino. Y ya después yo platicando con mi mamá, y yo, mamá, pues, mi mamá es un perico, ¿por qué aquí dejas de hablar? Es que no sé si los voy a ofender, no sé si voy a utilizar el término incorrecto, ¿no? Y a mí me pasaba al principio, ¿no? La mayoría tenían discapacidad visual y yo, ya vieron tal cosa, tal, y yo, decisión, ya la regué porque ya dije, ya vieron, ¿no? Entonces, hasta que no empiezan a quitarles todos estos miedos, todos estos sesgos, seguramente estas personas que hablas de recursos humanos probablemente no conocen realmente lo que es la discapacidad, todas las partes buenas y de impacto que pueden tener hacia la empresa. Entonces, yo te diría una concientización a tu equipo de recursos humanos para que vean que esta realidad existe y esta realidad es un aspecto muy importante socialmente y para las empresas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y justo eso es el desconocimiento muchas veces, el que nos lleva pues a actuar de una forma en la que no parecería la correcta, ¿no? Sin embargo, pues una vez que tienes este acercamiento y que justamente te empiezan a decir en números cómo puedes identificar y sobre todo cómo acercarte a algo que le pasara a tu mamá, pues es que no sé si vaya a actuar de la forma que debe de ser, ¿no? Bueno, preguntémosle y bueno, pues es tan sencillo como eso. Mar, antes de que terminemos este webinar, porque creo que nos podemos seguir de largo muchísimo más tiempo, ¿qué mensaje final le darías a los responsables de programas de inclusión que justo quieren apostar por la inclusión de personas con discapacidad, pero aún tienen dudas sobre todos estos costos que podría parecer implicar? Yo les diría, ahorita tienen la oportunidad de contratar talento altamente leal, comprometido, con una tasa de rotación baja, bastante baja, y que les va a ayudar a bajar su tasa de rotación general de la empresa. Entonces, empiecen a hacer el análisis, empiecen a hacer análisis de cómo hacer estas estrategias, busquen a los expertos. Aquí va a sonar como anuncio de Inclúyeme, pero en vez de empezar a hacer ideas aisladas, busquen cómo un experto les puede decir, mira, el camino ideal es este. Ok, no te preocupes, tu budget es este, ¿por qué no empiezas mejor de esta manera? O empiezas acá. Y te van a empezar a contar muchas de las buenas prácticas que tenemos con diferentes empresas, empresas grandes, empresas más chicas. Entonces, te va a ahorrar mucho. Pero si tu idea es impactar en temas de tu estrategia, es una muy buena opción. Entonces, creo que aquí ya es responsabilidad de cada uno y solo que se queden también con el pensamiento de te cuesta más no tenerlo a tenerlo. Pero sí, si lo hacemos bien. Si no lo hacemos bien, se vuelve costoso. Entonces, busquemos la manera de hacerlo una estrategia sostenible. Claro, apostamos el día de hoy por la inclusión, ¿no? Justamente si apostamos desde un inicio, estamos construyendo el futuro de las organizaciones y además lo mencionabas al inicio, o sea, estamos teniendo grandes beneficios en impacto en rentabilidad, en rotación, en
en la lealtad y el compromiso de cada uno de nuestros colaboradores, que cada vez tiene mayor relevancia y es algo que están buscando las personas para que logren encontrar en los lugares en donde van a estar trabajando, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues justo construir desde una cultura va a lograr mejores resultados. Y bueno, pues invitemos, como ya bien lo dice Mar, a cada una de las personas que se conectaron hoy con nosotros, pues a repensar en estas estrategias y empezar a colaborar para la creación justamente de estos entornos laborales que nos permitan reflejar este potencial, este valor al talento. Y bueno, pues creo que juntos podemos realmente invertir en lograr culturas más inclusivas. Ya casi estamos en tiempo, Mar. Agradezco la participación. Estuvieron muy activos también aquí en preguntas y respuestas. Y bueno, pues espero que todas estas ideas que estuvimos aquí rebotando en conjunto con Mar, quien es la experta justamente en la implementación y acompañamiento con empresas para sus estrategias de inclusión, bueno, pues que logren dejarles un impacto, que se lleven ideas, que nos llevemos justamente a pensar qué más podemos hacer, si el camino que tenemos y que estamos construyendo en las organizaciones es el correcto o hay que sentarnos a evaluar justamente qué tanto impacto se tiene y qué podemos hacer mejor. Recuerden que la oportunidad de crecimiento pues siempre existe, entonces siempre podemos buscar qué más hacer y sobre todo pues en estos temas. Mar, antes de que se nos termine el tiempo, para aquellas personas que nos están preguntando dónde pueden encontrarte, cómo pueden justamente acercarse contigo para poder resolver todas estas dudas que se generaron, o bien conocer más acerca de estos datos que nos compartes. Bueno, ahí tenemos el código QR para que puedan agendar con Dani Vázquez. Dani Vázquez lleva todo este equipo de los Impact Developers para México, Colombia, Ecuador, Chile, toda Latinoamérica. Entonces, yo les diría, agenden. También muchas de las preguntas que vimos estaban como muy puntuales a temas legales en Perú, tema legal en Argentina. Entonces, estas preguntas, acérquense a estos expertos, ahí lean el código QR para que puedan agendar y que puedan conocer cuáles son el panorama en el que se encuentra su país, cómo los podemos apoyar y cómo podemos generar esta estrategia muy personalizada a sus necesidades. Entonces, desde este código QR pueden ir con cualquiera de los especialistas que hacemos las estrategias. Perfecto. Muchas gracias, Mar. Pues pueden escanear por ahí el código QR, se ponen en contacto con Dani y sí, sobre todo para las personas que nos preguntaban ya cosas muy específicas de legislaciones en los países, etcétera. Bueno, pues creo que puede ser un buen ejercicio. Mar, muchas gracias por estar el día de hoy compartiendo este espacio con todos nosotros, todos y todas nosotros. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Igual por allá en casita, gracias a todas las personas que se conectaron. Y bueno, pues hasta luego. Buen día, gracias.